Imagina una ciudad vibrante, sus calles llenas de vida y sus barrios resonando con risas. Ahora imagina el mismo corazón de esa ciudad, una sola carretera transformándose en un corredor de terror. En Phoenix, esto no fue solo una imaginación, fue una realidad aterradora. Mientras que la mayoría de los depredadores acechan invisibles, dos hombres surgieron de entre las sombras, convirtiendo la metrópoli en su siniestro patio de juegos. Al adentrarnos en el misterio del asesino de Baseline y del tirador en serie, prepárate para descubrir secretos que sacudieron a toda una comunidad hasta su núcleo. ¿Por qué eligieron esta ciudad en particular? ¿Cómo lograron evadir la captura durante tanto tiempo? Acompáñanos en este episodio de Mentes Enfermas mientras desenredamos una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. En anteriores episodios hablamos del asesino en serie Tommy Lynn Sells, quien asesinó a 74 personas en 17 estados diferentes de Estados Unidos. Dejó muy poca evidencia y no seguía patrones identificables. No tenía un método de asesinato preferido y no sentía el deseo de alardear sobre sus crímenes, al menos hasta que fue capturado. Si no has visto ese episodio, esto causó un gran problema, ya que muchos departamentos de policía y el FBI ni siquiera sabían que él existía hasta después de que fuera capturado, momento en el cual dio una confesión completa y detallada de sus crímenes. Pero para entonces había estado matando durante más de 20 años. No hubo una cacería humana a nivel nacional, ni especiales en las noticias pidiendo información, ni miedo o pánico público, algo que suele ocurrir en casos donde un asesinato brutal domina los titulares en un pequeño pueblo. Sin embargo, el caso de hoy es muy diferente. Estos asesinatos no ocurrieron en todo Estados Unidos. Sucedieron solamente en una ciudad, muchos de ellos a poca distancia de una única carretera. Y aunque la policía tardó en darse cuenta de que estaban tratando con un asesino en serie, una vez que lo comprendieron, también lo hizo el público. Un asesino estaba atacando a ciudadanos al azar, y pronto las pantallas de televisión en toda la ciudad se llenaron de advertencias sobre quedarse en casa y no salir solos, a menos que fuera absolutamente necesario. Esto hizo que el pánico no tardara en apoderarse de la ciudad. En el verano del 2006, época que ahora se conoce como el verano del miedo, la vida en Phoenix, Arizona, se detuvo. La policía no tenía sospechosos y los asesinos siempre parecían ir un paso adelante de ellos. Sin embargo, el problema real era aún más grande de lo que parece. Como probablemente ya hayan deducido por el título, Phoenix no estaba siendo atacada solo por un asesino, sino por dos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo dos individuos que nunca se habían conocido trabajaron, sin saberlo, para arrodillar a toda una ciudad, terminando con la vida de 16 personas y dejando a decenas de otras heridas al azar. Esta es la historia de la cacería del asesino de Baseline y del tirador en serie. Aunque la narrativa de hoy estará guiada por las acciones de dos asesinos, el verdadero protagonista de esta historia es la ciudad de Phoenix en sí misma. Así que, en lugar de comenzar con una larga y detallada historia de los primeros años de vida de nuestros asesinos, como solemos hacer, en su lugar ofreceremos un vistazo a la vida en el Valle del Sol. Hoy en día, Phoenix, Arizona, es la quinta ciudad más popular de Estados Unidos y su 11ª área metropolitana más poblada y su capital estatal más poblada. A una elevación de aproximadamente 335 metros, está situada a 241 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Aparte de algunas zonas montañosas dentro de la ciudad y en las afueras, la mayoría de las calles de Phoenix se alinean formando una cuadrícula casi perfecta de filas paralelas y cuadrados. Gracias a su ubicación en el desierto de Sonora, las temperaturas de verano en Phoenix regularmente alcanzan 105 grados Fahrenheit, es decir, 40.5 grados Celsius. Y la falta de árboles deja pocos lugares donde esconderse del calor insoportable. Esto no significa que Phoenix no sea una ciudad hermosa, porque lo es. Sus residentes y los de muchas otras ciudades y pueblos del oeste de Estados Unidos simplemente están hechos de otra manera. Para ser justos, la ciudad puede soportar el calor. Phoenix se dice que tiene algunas de las mejores áreas urbanas para hacer senderismo del país. Las montañas de Phoenix, que están justo en el medio del área metropolitana, son un destino popular para ciclistas y jinetes de equitación. Estas actividades, combinadas con el jardín botánico del desierto y otras experiencias únicas de la vida en el desierto,
atraen a una enorme cantidad de turistas al área y ayudan a mantener a flote a los pequeños negocios. Sí, la vida en Phoenix hoy en día tiene mucho que ofrecer, pero si retrocedemos a principios de los años 2000, verás una ciudad muy diferente. Al comenzar el siglo XXI, Phoenix había tenido unos años relativamente buenos. En 2001, el equipo de béisbol de la ciudad, los Arizona Diamondbacks, derrotó a los New York Yankees para ganar la Serie Mundial. Y aunque el interés general en el béisbol había estado disminuyendo en las últimas décadas, su victoria revitalizó el entusiasmo por el deporte en todo el estado. Esto atrajo a más turistas, lo que significaba más dinero, lo que a su vez traía buenos tiempos. Y como la crisis financiera del 2008 aún estaba a 7 años de distancia, muchos residentes vivían bastante bien. Al año siguiente, el estadio de los Diamondbacks recibió su segunda mayor asistencia en juegos de casa hasta la fecha, con más de 3 millones de visitantes en 2002. Al año siguiente, registraron su tercer mayor número de asistentes, con 2.900.000 visitantes en 2003. Más visitantes, más dinero, más buenos tiempos. Sin embargo, no todo era sol y cactus. Como cualquier ciudad, Phoenix también tenía su cuota de criminalidad, y a principios de los años 2000, la frecuencia y gravedad de esos crímenes estaba en aumento. Gracias a su cercanía con la frontera entre Estados Unidos y México, las drogas fluían a la ciudad a un ritmo alarmante, y los tiroteos entre pandillas y los ataques desde autos en movimiento se estaban volviendo relativamente comunes. Para el año 2005, la ciudad tenía una tasa de crímenes violentos de 729 por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia registrada de la ciudad, superando el promedio nacional de Estados Unidos de 469. Esta cifra no sería superada hasta el año 2017, cuando alcanzó su pico histórico de 760. Para dar contexto, la tasa anual de crímenes violentos en la ciudad de Nueva York ha rondado los 450 desde el año 2011. La ola de criminalidad hizo que investigar cualquier delito, incluso los no violentos, fuera mucho más difícil, ya que el presupuesto de la policía estaba extremadamente ajustado y sus oficiales estaban considerablemente sobrecargados de trabajo. El asesino de Baseline y el tirador serial aprovecharon esa situación al máximo. Sus crímenes, especialmente los cometidos por el tirador serial, a menudo se parecían a los de las pandillas, y a la policía le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaban conectados entre sí y eran independientes de otros tiroteos que ocurrían en la misma zona. Sin embargo, los asesinatos de Baseline fueron más fáciles de relacionar, ya que todos tuvieron lugar a lo largo de una sola carretera. La carretera Baseline, una carretera arterial de 69 kilómetros que corre de este a oeste a través del área metropolitana de Phoenix, conectando el condado de Maricopa con el vecino condado de Pinal. Comienza justo al norte de un vertedero en su extremo este. Se extiende hacia el oeste en una línea casi recta y continua, y pasa por múltiples hospitales y centros de cirugía, varias escuelas públicas y numerosos restaurantes de comida rápida, centros comerciales, salones, hoteles, estaciones de servicio, parques y un campo de golf. Al sur, el Parque y Reserva South Mountain alberga el localmente famoso mirador Dobbins. En su extremo occidental, la carretera termina en la confluencia de los ríos Salt y Gila. Con todo lo que se ha contado en mente, esperemos que tengan una comprensión decente de la ciudad y de la situación con la que la policía estaba lidiando, porque todo estaba a punto de desmoronarse. En agosto del 2005, el primer crimen que se atribuiría al asesino de Baseline ocurrió, pero no fue un asesinato, sino un asalto sexual que sirvió como punto de partida para un conjunto de crímenes cada vez más violentos que llevarían, en última instancia, al asesinato. El 6 de agosto de ese año, el Departamento de Policía de Phoenix recibió una llamada informando que 3 niñas habían sido atacadas por un hombre armado afuera de una iglesia en la carretera Baseline. Cuando llegaron, las niñas dijeron que su atacante las había emboscado y luego había huido en la noche a pie. Dijeron que era un hombre negro de piel clara con rastas, que usaba un extraño sombrero de pescador y les había apuntado con un arma, llevándolas a un lugar oculto detrás de la iglesia y abusando sexualmente de ellas.
Las tres eran menores de edad en ese momento, y desafortunadamente, la policía no pudo localizar a un sospechoso basado en la información que se les había proporcionado. Afortunadamente, había evidencia de ADN en la ropa y la piel de las niñas, y fue recolectada y enviada para su procesamiento. Luego se les dijo a las niñas que cuando regresaran los resultados se compararían con una base de datos nacional de delincuentes sexuales. Sin embargo, esto no arrojaría resultados inmediatos. La ola de crímenes en Phoenix había llevado a todos los departamentos y servicios de la ciudad al límite, y un creciente retraso en el sitio de pruebas de evidencia estaba retrasando todos los resultados por casi 2 años. Para entonces, la identidad del asesino de Baseline ya sería conocida y estaría tras las rejas, pero solo después de haber tomado las vidas de 9 personas. El siguiente crimen del asesino ocurrió exactamente 9 días después, el 14 de agosto del 2005. Esta vez, el crimen comenzó como un robo domiciliario, pero evolucionó hacia una agresión sexual una vez que el asesino se dio cuenta de que había una mujer dentro de la casa. Después de que el agresor se marchó, la mujer llamó a la policía y proporcionó una descripción detallada. Una vez más, el atacante fue descrito como un hombre negro con rastas, y la mujer incluso logró dar una descripción precisa del mismo sombrero peculiar. Ese detalle específico, combinado con la cercanía del segundo ataque al primer crimen, debería haber sido suficiente para alertar a la policía de que estaban tratando con un delincuente reincidente. Sin embargo, como los investigadores admitirían más tarde, fue un detalle crucial que simplemente se pasó por alto. El resto de la descripción era demasiado genérica para ser útil. Una vez más, se recolectó ADN de la víctima, pero se toparían con los mismos retrasos burocráticos. Al mes siguiente, el 8 de septiembre, el mismo hombre oficialmente ganaría el título de asesino al cobrar su primera vida. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, el Departamento de Policía de Tempe descubrió el cuerpo de Georgia Thompson, una joven de 19 años, afuera de su complejo de apartamentos. Le habían disparado en la cabeza. Al reconstruir la línea de tiempo que condujo a su muerte, la policía descubrió que Georgia tenía varios empleos. Era mesera en Hooters y además trabajaba como bailarina exótica en un club llamado Skins en Scottsdale, un suburbio cercano de Phoenix. Ese día, antes de su turno en Skins, Georgia y una de sus compañeras de trabajo fueron vistas bebiendo juntas en un bar llamado Acme Roadhouse, que estaba cerca de su departamento. Después de terminar sus bebidas, Georgia dejó su auto estacionado afuera del bar y se fue con su compañera de trabajo rumbo a Skins para cumplir su turno. Al terminar, su compañera la llevó de regreso al Acme Roadhouse, la dejó al lado de su auto y esperó a ver que Georgia arrancara el auto para irse. Ella fue la última persona en verla con vida. Basándose en la naturaleza de su trabajo, la policía asumió que Georgia debió haber sido seguida hasta su casa por alguien que conoció mientras bailaba. Revisaron las grabaciones de las cámaras dentro del club y también del Acme Roadhouse y vieron a Georgia sirviendo bebidas y bailando. Sin embargo, no notaron a nadie observándola de manera evidente, siguiéndola o comportándose de manera extraña. Fue un callejón sin salida y nuevamente la policía no pudo encontrar a ningún sospechoso. Lo más extraño de todo el asesinato, según la policía en un comunicado de prensa posterior, fue que nunca se pudo establecer un motivo. El bolso de Georgia, sus llaves del auto y varias bolsas de compras fueron halladas junto a su cuerpo, pero no parecía faltar nada, lo que descartaba un robo. Además, su ropa estaba intacta y no había evidencia de que hubiera sido agredida sexualmente. Esto, junto con el disparo en la cabeza, llevó a la policía a creer que probablemente el asesino había atacado a Georgia por alguna razón específica pero desconocida. Dado que Georgia no era originaria de Phoenix y no tenía familia viviendo en Arizona, la policía centró su búsqueda en el círculo cercano de amigos de Georgia. Era una conclusión lógica basada en la escasa evidencia con la que contaban, pero su presentimiento estaba completamente equivocado. Como se mencionó antes, Georgia fue la primera víctima de homicidio del asesino de Baseline y fue atacada al azar. Nunca se ha establecido una razón para su asesinato. Es probable que haberla elegido haya sido un crimen de oportunidad, como con las otras mujeres y niñas, solo que esta vez puede que haya sido interrumpido o que algo haya salido mal. Tal vez Georgia lo reconoció.
tal vez se defendió, o tal vez simplemente perdió el valor. Simplemente nunca lo sabremos. Durante las 2 semanas siguientes, ocurrieron 2 nuevas agresiones sexuales en o cerca de la carretera Baseline. La primera ocurrió el 15 de septiembre alrededor de las 9:40 de la noche. La segunda, el 20 de septiembre a las 10:30 de la noche. Esta última sería la más significativa. Esa noche, una mujer embarazada y sus amigas caminaban por la calle Vineyard, una calle situada a una cuadra al norte de la carretera Baseline, cuando un hombre negro que coincidía con la descripción dada por otras víctimas saltó hacia ellas, presionó un arma contra el vientre de la mujer embarazada y les ordenó que guardaran silencio o dispararía. Allí mismo, junto a la calle, el asesino de Baseline agredió sexualmente a ambas mujeres mientras seguía apuntándoles con el arma. En un momento durante el ataque, una de las mujeres logró arrebatarle el arma, pero al apuntarle y jalar el gatillo, el arma no disparó. Fue un escenario de pesadilla. El hombre entonces recuperó el arma, volvió a apuntarles y las amenazó de nuevo, diciendo que, si intentaban algo, el bebé moriría. Después del asalto, el hombre recogió puñados de tierra del suelo, obligó a las mujeres a escupir en ella y a frotarse la mezcla en la piel, intentando destruir cualquier evidencia de ADN que pudieran haber dejado. Luego huyó del lugar a pie y no regresó. Poco después del ataque, la policía llegó y comenzó a procesar la escena. Sorprendentemente, el método del hombre para destruir su ADN no fue completamente absurdo, ya que hizo que recolectar muestras utilizables fuera bastante difícil. Lo que se logró recolectar fue enviado al mismo laboratorio que ya estaba programado para procesar las otras pruebas de ADN, pero ni eso, ni las declaraciones de las mujeres ayudaron demasiado en la búsqueda. Sin embargo, a pesar de lo horrible que fue este ataque, logró algo muy importante. Permitió por fin que la policía conectara todas las agresiones sexuales que habían ocurrido alrededor de la carretera Baseline. Empezaron a darse cuenta de que estaban buscando a un solo perpetrador en lugar de varios. Sabían que el atacante se desplazaba a pie, así que asumieron que debía vivir o trabajar cerca, y esta conclusión fue la que lo vinculó de manera permanente con la carretera Baseline. Pero en ese momento, la policía todavía no había conectado las agresiones con el asesinato de Georgia Thompson. Así que, en lugar de llamarlo el asesino de Baseline, originalmente le dieron el apodo de el violador de Baseline. Seguiremos usando el nombre que hemos estado utilizando durante todo este episodio por razones de monetización, pero tengan en cuenta que en ese punto aún no conocían toda la magnitud de sus crímenes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, como parte de una serie completamente separada de crímenes, el hombre que algún día sería conocido como el tirador serial estaba cargando un rifle calibre 22 para otra noche de terror. Para este punto de la historia, ya había cobrado la vida de varias víctimas y había estado activo por al menos 3 meses completos. Sin embargo, antes de entrar de lleno, necesitamos retroceder y hablar sobre las primeras víctimas del tirador serial y cómo comenzó su ola de crímenes, porque sus primeras víctimas ni siquiera eran humanas. En abril del año 2005, casi un año entero antes de que la policía se diera cuenta de que estaba persiguiendo a un tirador serial, un ranchero local que vivía a las afueras de Phoenix salió corriendo de su casa tras escuchar varios estallidos fuertes y un alboroto durante la noche. Al principio, no vio ningún peligro. Sus caballos estaban corriendo desbocados y relinchando, pero la fuente del ruido había desaparecido carretera abajo, mientras las luces traseras de un auto se desvanecían en la distancia. Era demasiado oscuro para distinguir la marca o el modelo. Al revisar a sus animales, el ranchero vio que estaban asustados, pero pensó que era algo que podría calmarse. Supuso que simplemente eran algunos jóvenes alborotadores lanzando cohetes y causando problemas de la misma forma que solía hacerlo cuando era más joven. Luego, uno de sus caballos colapsó. Tras un rápido examen, el ranchero vio sangre brotando de 6 heridas de bala en el cuerpo del animal. Ese disparo al caballo fue el primero de la noche, pero no sería el último. Mientras recorría las calles y las carreteras secundarias de Phoenix, un sedán de color claro bajaba las ventanas. Su conductor disparaba varias veces, y luego el motor rugía mientras el auto se alejaba a toda velocidad. Muchos de los disparos fallaban sus objetivos, y las casas, árboles y cercas cercanas quedaban llenas de pequeñas balas calibre 22 y perdigones de escopeta.
Los residentes llamaban a la policía, pero el tirador ya se había esfumado cuando llegaban. A la mañana siguiente, varios perros y gatos fueron encontrados muertos en los patios de sus dueños. Estos eran actos sin sentido, pero no terminaron esa noche. En pocas semanas, la gente comenzó a meter a sus mascotas dentro de casa al caer la noche, por miedo, ya que se esparció la noticia de que alguien, todavía se creía que era un adolescente, estaba usando un rifle para aterrorizar los vecindarios. Sin embargo, lo que aún no sabían era que, al igual que el asesino de Baseline, el tirador serial estaba a punto de escalar su violencia. El 17 de mayo del año 2005, después de disparar a varios caballos esa misma noche, el sedán se detuvo en la esquina de la Avenida 43 y el Boulevard Encanto. Sobre la acera, Tony Méndez iba montado en su bicicleta, remolcando un pequeño carrito que contenía comida y otros artículos esenciales para su familia. Los disparos resonaron alrededor de las 10:40 de la noche, pero no hubo testigos directos. En cambio, los residentes de la Avenida 43 salieron de sus casas y encontraron a Tony desplomado sobre su bicicleta, con varias heridas de bala en la espalda. Una vez más, el tirador había desaparecido antes de ser visto, y cuando llegó la ambulancia, los paramédicos no pudieron hacer nada por él. Una semana después, el 24 de mayo, tras otra oleada de matanzas de animales más temprano ese día, Reginald Remillard, un veterano sin hogar de 56 años, fue encontrado muerto a tiros en una banca de la acera donde solía dormir. Varias semanas después, David Estrada, un joven de 20 años, también fue hallado muerto en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box. El tirador se estaba volviendo más audaz, disparando a personas en lugares más concurridos y esperando menos tiempo entre cada ataque. Debido a la naturaleza aleatoria de los atentados y la falta de evidencia de ADN, la policía estaba en gran desventaja. No había un motivo aparente. Las víctimas no eran robadas, no estaban relacionadas entre sí ni pertenecían a un mismo grupo demográfico. Como resultado, la policía no reconoció de inmediato que los tiroteos estaban conectados. En su lugar, los atribuyeron a incidentes aislados y pensaron que eran ajustes de cuentas entre pandillas locales. Sin embargo, otra cosa que tardarían aún más en descubrir era que el tirador serial en realidad eran tiradores seriales. No buscaban a un solo hombre actuando solo, sino a una dupla. Una dupla que trabajaba junta, viajaba en el mismo auto, se cubría las espaldas y se impulsaba mutuamente a seguir matando. Mientras los dos hombres que algún día compartirían el apodo de tirador serial sembraban el caos en los vecindarios de Phoenix, el asesino de Baseline continuaba su ola de crímenes prácticamente sin obstáculos. Después de agredir sexualmente a la mujer embarazada y a sus amigas en la calle Vineyard la noche del 15 de septiembre, cometió 2 robos en un solo día. Primero, el 28 de septiembre, apuntó con un arma a una mujer en la carretera Baseline, la robó y luego huyó de la escena. Más tarde, ese mismo día, hizo lo mismo con otra mujer, pero esta vez también la agredió sexualmente. 5 días después, el 3 de noviembre, el asesino estaba tan envalentonado que cometió 4 crímenes distintos en el transcurso de unas pocas horas. A las 8 de la noche, asaltó a un hombre que iba a pie, y 10 minutos después agredió sexualmente a una mujer al otro lado de la calle, a menos de 150 metros de donde había ocurrido el robo. Después de esto, viajó varios kilómetros hacia el norte, hasta la calle Norte 32, donde asaltó una sex shop llamada Cupid's Toy Box. De la caja registradora, tomó $720 antes de cruzar la calle y cometer otra agresión sexual. Esta vez, su objetivo fue una mujer que colocaba artículos en una caja de donaciones fuera de una tienda de beneficencia. Posteriormente, ella declaró ante la policía que su atacante llevaba una máscara de Halloween y unos lentes de broma de gran tamaño. Dijo que él la había obligado a subir a su propio auto, la había agredido sexualmente, y luego la obligó a conducirlo varias cuadras lejos de la sex shop, ya que, según él mismo confesó, acababa de robarla. Basándose en las descripciones obtenidas de los múltiples testigos ese día, la policía logró vincular los crímenes y archivarlos bajo el expediente del asesino de Baseline, a quien todavía se referían como el violador de Baseline. 4 días después, el 7 de noviembre, el mismo hombre cometió 3 crímenes más en un solo día. Sin embargo, esta vez fueron todos robos.
4 empleados y clientes fueron amenazados a punta de pistola dentro de un restaurante mexicano llamado Las Brasas en la calle Norte 32. Se llevó las pertenencias de valor de todos y vació la caja registradora. El ladrón luego huyó de la escena, pero no fue muy lejos. Cruzó la calle y amenazó a un grupo de 4 personas, agitando su arma en el aire y exigiendo sus objetos de valor. Mientras se marchaba, disparó una bala al aire, ya sea en celebración o como advertencia a quien quisiera seguirlo. Los informes variaban. Después de estos 2 días de caos, la policía empezó a intensificar la presión, y probablemente por esta razón, el asesino de Baseline se tomó unas pequeñas vacaciones. No volvería a agredir ni a matar a nadie durante más de un mes. Cuando regresó, lo hizo de una manera terrible. El 12 de diciembre, a las 6:55 de la tarde, el dueño de un restaurante llamado Peter Ochoa escuchó un alboroto proveniente del callejón detrás de su local. Creyendo que el ruido lo causaban niños jugando o personas sin hogar buscando entre la basura otra vez, abrió la puerta de servicio trasera para ahuyentar al intruso. Dio un paso afuera, miró hacia el callejón y vio a un hombre de pie sobre el cuerpo de una mujer. Cintas de sangre fluían desde su cabeza y corrían por el pavimento hasta un desagüe. En la mano del hombre, Peter vio un arma, que luego levantó apuntándole directamente. El hombre apretó el gatillo, pero no disparó. Al igual que había ocurrido en manos de otra víctima meses atrás, el arma defectuosa se atascó. Peter logró correr de regreso al restaurante y atrancar la puerta antes de que el hombre pudiera alcanzarlo. Luego se alejó y escuchó mientras una lluvia de golpes y patadas impactaban contra la puerta, intentando derribarla. Afortunadamente, la puerta resistió, y Peter pudo llamar a la policía desde la oficina del restaurante. Algún tiempo después, oficiales del Departamento de Policía de Phoenix llegaron al callejón. La mujer, Tina Washington, de 39 años, era una maestra de escuela que regresaba a casa del trabajo cuando el hombre la interceptó en el callejón, la agredió sexualmente y le disparó 2 veces en la cabeza. Tina murió casi de inmediato. Al principio, nuevamente creyeron que no se había robado nada de valor de la víctima. Sin embargo, después de hablar con los hijos adultos de Tina, descubrieron que ella siempre usaba un pequeño anillo que mostraba las piedras de nacimiento de sus hijos. Era un regalo de ellos, y en la parte interior de la banda estaba grabada la inscripción: «Te amamos, mamá». Tina fue la segunda víctima de homicidio del asesino de Baseline. El encuentro cercano con Peter había alterado sus nervios una vez más. Luego de cometer un robo más al día siguiente, el asesino de Baseline pausaría su ola de crímenes durante aproximadamente 2 meses, esperando que se enfriara la situación. En noviembre de ese año, Nathaniel Schaffner, de 44 años, caminaba con su perro por la acera cuando un auto se detuvo junto a él y bajó la ventana. Nathaniel levantó la mirada y vio el cañón de un arma apuntándole. Entonces, como en cámara lenta, vio el destello del disparo. El perro ladró, tiró hacia atrás de su correa y luego cayó al suelo. Nathaniel intentó interponerse entre el arma y su perro, pero hubo otro destello. Nathaniel cayó de espaldas cuando el auto se alejaba. Murió más tarde esa noche. Durante varias semanas anteriores, la policía había estado buscando a un tirador serial de perros, caballos, y ahora sospechaban también de personas. Sin embargo, los tiradores eran muy buenos en lo que hacían. Su puntería podía mejorar, pero elegían a sus objetivos con cuidado y conocían bien las carreteras. Hasta ese momento, habían herido a decenas de víctimas y cobrado la vida de 4 personas. Lo único que conectaba los crímenes era el calibre de las balas utilizadas: 22. Pero aunque los tiradores eran hábiles, eso no significaba que no cometieran errores. El 29 de diciembre del 2005, mientras estaban estacionados frente a una escuela de coctelería en Tempe, esperaban ansiosamente a que terminara la clase. Alrededor de las 7:30 de la noche, las puertas de la escuela se abrieron, los estudiantes salieron por la entrada principal y varios disparos resonaron. Los estudiantes corrieron, el auto arrancó a toda velocidad y por alguna razón ningún disparo alcanzó su objetivo. Cuando llegó la policía, los estudiantes describieron el auto como un Toyota Camry de color claro.
Esta afirmación sería luego corroborada por varios otros sobrevivientes tras distintos tiroteos y fue el primer avance real de la policía en el caso. El Toyota Camry había sido el auto más vendido en Estados Unidos en 9 de los últimos 10 años, y la gran mayoría eran de color gris, beige, azul claro o blanco. El auto que estaban buscando era, por definición, el más común del país. Más tarde esa noche, al darse cuenta de que habían fallado, los tiradores decidieron continuar con su ola de violencia por frustración. Primero, mataron a un perro en la avenida East Glen Rosa. 20 minutos después, José Ortiz, de 44 años, fue asesinado a tiros, seguido por Marco Carillo, de 28 años, a menos de una cuadra de distancia. Después de esto, mataron a 3 perros más antes de disparar contra un hombre llamado Timothy Torday y un infante de marina fuera de servicio cuyo nombre no fue revelado. Ambos fueron alcanzados, pero sobrevivieron. Sin embargo, Timothy nunca volvería a caminar. Al día siguiente, ese mismo Camry se acercó lentamente a una trabajadora sexual y el conductor la llamó como si fuera a contratar sus servicios. El disparo de escopeta la impactó en el costado y fue trasladada al hospital, donde, afortunadamente, sobrevivió. Ella pudo dar una descripción del auto, pero no de los conductores. Después de estos 2 días de violencia, los tiradores seriales no atacarían de nuevo durante más de 6 meses. Sin embargo, todavía había otro hombre que mantendría el miedo vivo en su lugar. El 20 de febrero del 2006, el asesino de Baseline cometió su primer asesinato doble. Ese día, Romelia Vargas, de 38 años, y Mirna Palma Román, de 34 años, estaban instalando sus camiones de comida frente a un sitio de construcción en la esquina de la calle 91 y la carretera Lower Buckeye. Se estaban preparando para servir almuerzos a la multitud, pero como aún era temprano, el camión no había abierto y las ventanas de servicio estaban cerradas. Fue entonces cuando el asesino de Baseline hizo su movimiento. Horas más tarde, cuando los clientes comenzaron a formar fila frente al camión, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Ese camión era un visitante habitual del área y Romelia y Mirna siempre estaban listas cuando llegaba la hora del almuerzo. Con cautela, uno de los trabajadores del sitio de construcción miró hacia adentro y vio los cuerpos de las mujeres tirados en el piso. Les habían disparado en la cabeza. Según la policía, las mujeres fueron atacadas y asesinadas dentro del camión, y sus pantalones habían sido desabrochados. Sin embargo, no habían sido agredidas sexualmente. Una vez más, el asesino había sido interrumpido o quizás nunca tuvo la intención de agredirlas sexualmente. No estaba claro. Basándose en la etnia de las víctimas y la ubicación del crimen, nuevamente asumieron que los asesinatos debían estar relacionados con drogas o pandillas. Estaban equivocados, por supuesto, pero esta fue una de muchas suposiciones hechas por un departamento de policía sobrecargado de trabajo que, según algunas personas, provocaron que la investigación se prolongara innecesariamente. Después de esto, el asesino de Baseline no se detuvo. El 15 de marzo, frente a un restaurante asiático en la calle 24, sacó un arma frente a 2 mujeres compañeras de trabajo, Liliana Sánchez Cabrera y Chao Chou, mientras regresaban a casa desde el trabajo. Con el arma apuntándoles, el asesino se subió al auto y las obligó a conducir. Lo que ocurrió después no está claro, pero los cuerpos de ambas mujeres fueron descubiertos en las calles, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia entre sí. 3 semanas después, el cuerpo de Christine Nicole Gibbons fue encontrado después de que un hombre local reportara que había vetas de sangre manchando la grava de un estacionamiento cerca de su trabajo. Al igual que las otras mujeres, Nicole había recibido un disparo en la cabeza, pero para cuando la policía descubrió el cuerpo, ya había estado expuesto al sol de Phoenix durante varias semanas y emanaba un fuerte olor. Una semana después, el cuerpo de Sofía Núñez fue descubierto por su hijo de 7 años, después de que ella no llegara a recogerlo de la escuela. Según contó el niño, tras caminar solo de regreso a casa y arrastrarse por debajo de la puerta del garaje que estaba parcialmente abierta para entrar, encontró el cuerpo de su madre tendido en la bañera. La sangre se filtraba desde su frente. Un mes después, otra mujer fue secuestrada y agredida sexualmente afuera del mismo restaurante de donde Liliana Sánchez Cabrera y Chao Chou habían sido secuestradas 2 meses antes. A punta de pistola, la obligaron a desnudarse y le dijeron que moriría si no obedecía.
Sin embargo, al darse cuenta de que el hombre tenía la intención de agredirla sexualmente, la mujer luchó, sin importarle si vivía o moría. Enfurecido, el hombre levantó el arma y apretó el gatillo, pero el arma no disparó. Mientras la mujer luchaba ferozmente por escapar del agarre del hombre, logró salir del auto y correr por la calle, dejándolo sentado dentro del vehículo. Pero cuando llegó la policía, él ya se había ido. Hasta este momento, los habitantes de Phoenix solo habían escuchado rumores sobre las preocupaciones de la policía. Sabían que el crimen estaba disparándose, un hecho que influiría en la siguiente ronda de elecciones, pero aún no conocían la magnitud de la ola criminal. Ahora, los tiradores seriales habían vuelto a actuar y habían sido vinculados a más de 38 tiroteos distintos. Muchos de ellos no habían resultado en muertes humanas, pero más de 25 animales habían sido asesinados y 15 personas habían recibido disparos al azar, de las cuales 5 murieron. A esto se sumaban los incontables agujeros de bala encontrados en toda la ciudad a causa de los disparos fallidos, volviéndose imposible negar que algo muy grande estaba ocurriendo, algo de lo que ningún funcionario público quería hablar oficialmente. Además, los rumores sobre el asesino de Baseline también circulaban, lo cual tenía a los residentes y a los dueños de negocios alrededor de la carretera Baseline completamente enloquecidos por el miedo. El asesino había cobrado 8 vidas, pero hasta ese momento, la policía solo lo había vinculado formalmente con 5. Sabiendo que era necesario hacer algo para proteger al público, la policía emitió un comunicado diciendo que los residentes, especialmente los peatones que caminaban solos de noche, debían permanecer extremadamente vigilantes en las áreas donde habían ocurrido los tiroteos. Desafortunadamente, como hemos mencionado, los tiroteos estaban ocurriendo por toda la ciudad, así que esta declaración en realidad provocó más pánico que tranquilidad. Casi de la noche a la mañana, las ventas de armas aumentaron en un 50% en toda la ciudad. Las armerías batallaban para mantener municiones en stock. La gente exigía acción y respuestas sobre lo que se estaba haciendo para protegerlos, pero la respuesta a esa pregunta era complicada. Se formaron 2 unidades especiales, una para cada asesino. La policía ya estaba exhausta, y ahora tanto detectives como patrulleros estaban siendo asignados a turnos dobles y se les pedía que renunciaran a sus días libres siempre que fuera posible. Era una mala situación, pero las cosas estaban a punto de empeorar aún más. La mayoría de las personas coincide en que el verano del miedo en Phoenix realmente comenzó cuando una mujer fue secuestrada en un auto lavado por el asesino de Baseline. Esto fue significativo porque fue la primera vez que el asesino fue captado por una cámara. El 29 de junio del año 2006, Carmen Miranda, de 37 años, estaba aspirando su auto en un autolavado de la calle Thomas. Estaba hablando por teléfono con su novio mientras trabajaba, pero aproximadamente a las 9:30 de la noche le pidió que esperara un momento porque un hombre en situación de calle se estaba acercando a pedirle dinero. Luego se escuchó un grito y la llamada se desconectó. Cuando la policía y la familia de Carmen llegaron al autolavado minutos después, el asesino ya se había ido y ni Carmen ni su auto estaban en el lugar. Al revisar las grabaciones de seguridad, la policía pudo observar los acontecimientos de esa noche con tanta claridad como lo permitía la imagen pixelada en blanco y negro. Vieron el auto de Carmen estacionado junto a las aspiradoras cuando un hombre se acercó caminando casualmente y luego salió de cuadro. Lo vieron hablar con ella y, al principio, no parecía representar una amenaza, pero, de repente, la atacó, la forzó a meterse en el asiento trasero de su propio auto y luego condujo lejos del lugar. La grabación era demasiado borrosa para distinguir el rostro del hombre, pero no había duda en la mente de la policía. Por fin habían captado en video al asesino. El auto de Carmen fue encontrado horas después, estacionado afuera de una barbería a pocas cuadras de distancia. Dentro del vehículo estaba su cuerpo, con una herida de bala en la cabeza. Al día siguiente, la policía publicó las imágenes. Esta fue la chispa que desató el pánico. Por primera vez, el público pudo ver cómo actuaba el asesino.
No vieron a un loco saltando desde las sombras, sino a un hombre frío, tranquilo y sereno que pasó de ser amigable y accesible a ser feroz en un instante. Mientras los noticieros transmitían las grabaciones, la policía esperaba que alguien reconociera al hombre por su ropa o sus gestos y se presentara. Proporcionaron una descripción de la voz del sospechoso y un retrato hablado realizado con base en las descripciones de las víctimas que habían sobrevivido. El retrato mostraba a un hombre afroamericano con un bigote delgado y usando su característico sombrero de pescador. Esa misma tarde, la detective Stacy Dersch del Departamento de Policía de Phoenix declaró: "Esto comenzó con un robo y una agresión sexual, y ahora tenemos 5 víctimas de homicidio definitivamente relacionadas con él". La detective Dersch también dejó en claro que en ese momento los tiroteos al azar y los homicidios en la carretera Baseline estaban siendo tratados como investigaciones independientes, ya que el departamento ya no creía que los perpetradores estuvieran relacionados, algo en lo que muchos detectives habían estado equivocadamente convencidos durante un tiempo. Aunque ambos atacaban a víctimas por oportunidad, los detalles de los crímenes y sus aparentes motivaciones eran simplemente demasiado distintos. El asesino de Baseline mataba y robaba buscando satisfacción sexual y dinero, mientras que el tirador serial mataba para infundir miedo. La detective Derge esperaba que la reacción del público fuera tranquila, pero no fue así. Después de la conferencia de prensa, se instauró una profunda desesperación en todo Phoenix, porque la gente empezó a preguntarse si realmente necesitaban salir de sus casas. La mayoría de las personas tenía que trabajar o asistir a clases, y no había forma de evitarlo. Pero cualquier actividad no esencial se consideraba simplemente demasiado riesgosa. La gente empezó a tomar rutas distintas para ir y volver del trabajo. No se detenía a desayunar ni salía a almorzar. No iba al cine, ni se encontraba con amigos para cenar o tomar algo. Algunos incluso evitaron lugares donde solían hacer compras esenciales o realizar tareas semanales, como supermercados y lavanderías. La asistencia a la iglesia también disminuyó, lo cual es generalmente lo contrario de lo que sucede en tiempos de incertidumbre. Este tipo de confinamiento autoimpuesto persistió durante semanas, mientras todos esperaban con el aliento contenido a que la policía anunciara que había realizado un arresto. Pero la pesadilla parecía interminable. Cada noche, los oficiales patrullaban las calles buscando a sus sospechosos y persiguiendo cualquier sonido que se pareciera remotamente a un disparo. Sin embargo, cada mañana, el público despertaba para descubrir que no se habían realizado arrestos. Durante esta vigilancia extrema, ocurrieron al menos 5 nuevos tiroteos al azar, y aunque no se perdieron vidas humanas, varias casas y perros fueron atacados y asesinados. Frustrados por la aparente incompetencia de la policía, un grupo de civiles que se autodenominó los Ángeles Guardianes se formó. Salieron a las calles y comenzaron a patrullar junto a los oficiales. Muchos de ellos eran expolicías o exmilitares. Llevaban boinas rojas y pantalones de camuflaje, se paraban frente a negocios y restaurantes y vigilaban atentamente los autos que merodeaban sin un propósito claro. Durante el día, colgaban volantes para hacer notar su presencia, y por la noche respondían llamadas y escoltaban a mujeres solas de ida y vuelta al trabajo, cuando la policía estaba demasiado ocupada para hacerlo. La combinación de estos voluntarios con el aumento de patrullas policiales significó que, durante varias semanas en el punto más alto del pánico, era difícil encontrar un lugar en la ciudad que no estuviera siendo vigilado por alguien. La posibilidad de que un disparo pasara desapercibido era mínima. Sin embargo, de alguna manera, los tiroteos continuaban. Otro problema importante que la policía tuvo que enfrentar en ese momento fue una confesión hecha por un hombre llamado James Dwayne Mullins. James afirmó ser el asesino de Baseline, pero su confesión fue determinada como falsa después de que describiera incorrectamente los detalles de la muerte de Georgia Thompson. Si recuerdan, Georgia era la bailarina que trabajaba en el club de striptease llamado Skins, y fue la primera víctima oficial de homicidio del asesino de Baseline. Al final, los cargos contra Mullins fueron retirados, pero su confesión falsa entorpeció gravemente la investigación al desperdiciar los pocos y valiosos recursos de la policía. Frustrado, el Departamento de Policía de Phoenix volvió a pedir ayuda al público, repartiendo volantes y colocando varias vallas publicitarias en toda la ciudad que mostraban el retrato hablado del asesino de Baseline. Con ello,
Se anunciaba una recompensa de $100,000 por cualquier información que pudiera llevar a identificar a un sospechoso. Esto funcionó, quizás demasiado bien. Según el oficial Paul Penson, comenzaron a recibir más de 500 llamadas diarias desde que las vallas se colocaron, cada una ofreciendo a su vecino, a su compañero de trabajo, a su amigo de la universidad que no habían visto en más de una década, y así sucesivamente. Todas esas llamadas solo agravaban los problemas de personal del departamento. Los detectives principales de las 2 unidades especiales estaban trabajando 20 horas al día, durmiendo en sus oficinas y consumiendo suficiente cafeína como para matar a un caballo. Sabían que trabajaban a un ritmo insostenible, pero afortunadamente sus esfuerzos estaban a punto de dar frutos. El 21 de julio del 2006, un hombre llamado Ron Horton tomó su teléfono y con dudas marcó el número que aparecía en las vallas. Mientras sonaba la línea, se sentía confundido y consumido por la culpa. Cuando un oficial respondió, Ron dijo con pesar que tenía información sobre la identidad del tirador serial. Se trataba de un viejo amigo con el que había reconectado recientemente, Samuel Dieteman. Según Ron, él y Dieteman solían ser compañeros de copas en un bar local llamado el Stardust Inn, pero Dieteman no había aparecido en varios meses. Unos días antes de la llamada, su amigo había reaparecido, y los dos compartieron unos tragos juntos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Dieteman se mostró arrepentido y confesó que él y sus compañeros de casa eran los responsables de los tiroteos seriales. Dijo que juntos participaban en lo que llamaban RBI, que significaba violencia recreativa. Ron relató que, después de esa confesión, no estaba seguro si Dieteman hablaba en serio o si simplemente estaba borracho. No quería meter en problemas a su amigo, quien ya había tenido varios encuentros anteriores con la ley. Pero todo cambió cuando Ron vio una noticia donde se mencionaba que los tiradores seriales habían cobrado otra víctima, Robin Blancek, de 22 años. Ella regresaba a casa de sus padres tras una pelea con su novio cuando el mismo Toyota Camry de color claro apareció en la esquina y le disparó. Fue su muerte la que hizo que Ron sintiera que era responsable por no actuar a tiempo. Sin perder tiempo, la unidad especial contra los tiradores estacionó autos no identificados afuera del Stardust Inn. No sabían si Dieteman volvería ni cuándo, pero ese bar era su mejor apuesta. Horas después, el Camry entró al estacionamiento. Había 2 hombres en el interior, Dieteman y otro hombre que la policía no conocía. Al correr la matrícula, apareció el nombre de Dale Hausner en la pantalla. Él era la otra mitad del dúo más escurridizo de Phoenix. Mientras los oficiales observaban y esperaban, Hausner se detuvo en la entrada principal. Dieteman bajó del asiento del pasajero y entró al bar, mientras Hausner se alejaba del estacionamiento. Un auto policial no identificado lo siguió silenciosamente, y luego varios más se unieron a la persecución. Dentro del bar, Dieteman se reunió con Ron Horton, pero pronto ambos se dirigieron a un casino cercano. Los oficiales lo siguieron hasta allí. Mientras tanto, Hausner merodeaba por las calles cercanas a su apartamento, aparentemente buscando posibles víctimas. Tras pasar un tiempo breve en el casino, Ron encontró una excusa para alejarse de Dieteman. Le dijo que necesitaría encontrar otro medio para regresar a casa. Ron esperaba que este cambio abrupto de planes no alertara a su amigo, y no lo hizo. Dieteman se quedó en el casino un rato más, y luego llamó a Hausner para que fuera a recogerlo. Cuando Hausner llegó más tarde esa noche, el detective Clark Schwarzkopf, del Departamento de Policía de Phoenix, notó un bolso negro largo en el maletero, de aproximadamente el tamaño y el ancho de un rifle. Quiso hacer el arresto en ese momento, pero sabía que no tenía pruebas reales contra ellos. Si esos 2 hombres eran los tiradores seriales, como creía firmemente, debía actuar siguiendo todos los procedimientos legales. Durante las siguientes horas, Schwarzkopf y los otros detectives de la unidad especial continuaron siguiendo cuidadosamente al Camry mientras circulaba por la ciudad, reduciendo la velocidad cerca de las aceras donde había peatones. Estaban cazando, Schwarzkopf lo sabía, y si veía el cañón de un arma asomarse por la ventana, no habría tiempo de intervenir. Mientras esto ocurría, otros oficiales en la zona intentaban adelantarse a la situación, conduciendo varias cuadras por delante y gritando por las ventanas a los peatones y personas en la calle para que se fueran a casa, entraran y se mantuvieran alejados de las calles. Schwarzkopf
dijo que fue la noche más estresante de su carrera. Esa noche, nadie murió en Phoenix a manos de los tiradores. Al día siguiente, la policía obtuvo una orden de cateo de emergencia y sigilosamente instaló equipos de vigilancia en el apartamento desocupado adyacente al que compartían Dietemann y Hausner. El 2 de agosto del 2006 obtuvieron toda la evidencia que necesitaban para arrestarlos. Esa noche, ya fuera por torpeza o porque era un tema habitual de conversación entre ellos, Hausner y Dietemann fueron grabados hablando sobre sus crímenes pasados y planeando nuevos. Comentaban cómo sonaban sus víctimas al recibir los disparos, y Hausner dijo que le gustaba cuando lograban acercarse sigilosamente a alguien porque así tenía mejor oportunidad de alinear su tiro y acertar. En el televisor frente a ellos, un presentador de noticias discutía sobre sus crímenes, y Hausner se molestó porque no se estaban proporcionando detalles específicos sobre dónde había sido herida su víctima. Estaba frustrado porque quería saber cuánto había mejorado su puntería. En un momento, mientras avanzaba la noche, Hausner expresó su intención de atacar a miembros de Los Ángeles Guardianes para enviar un mensaje a quienes él veía como la turba de justicieros de la ciudad. Más tarde, mientras hablaban sobre cómo tornar a la ciudad en contra de Los Ángeles Guardianes y sembrar aún más confusión, Dietemann dijo: «Quiero dispararle a alguien usando una de esas boinas. Quiero una en mi cabeza mientras disparo, para que, si alguien más abajo en la carretera lo ve, piense que fue disparado por un ángel». En algún momento de la noche, vieron otro noticiero donde se hablaba del asesino de Baseline. Fue entonces cuando la policía se dio cuenta de que ambos hombres, extraoficialmente, estaban compitiendo con el asesino de Baseline desde lejos y hasta llevaban un marcador. Para ellos, todo era simplemente un juego. En un momento, Hausner se agitó porque el reportero olvidó mencionar a una de sus víctimas y por lo tanto no le dieron crédito por esa muerte. Agotado gritó: «Es más que eso. ¿Qué hay del tipo al que dispararon en la calle 17 en el patio?». Más tarde, mientras se drogaban con metanfetamina y se reían como niños, bromeaban sobre haberse perdido una transmisión en vivo de un psíquico que supuestamente iba a proporcionar información sobre ellos. Se burlaban de la incompetencia del Departamento de Policía de Phoenix, comparaban la investigación con la del FBI y el Servicio Secreto sobre el francotirador de Washington, D.C., y se sentían decepcionados porque la policía no había hecho ningún progreso. Escuchar cómo se burlaban de ellos fue suficiente para revolverles el estómago a los oficiales. Pero la parte más retorcida de la noche ocurrió a las 8:45 de la noche, cuando la película El libro de la selva estaba en la televisión. En ese momento, la hija pequeña de Hausner, una niña de 2 años que vivía en el apartamento con él y Dietemann, se escuchó siendo puesta en la cama. Bromeando, mientras Hausner la arropaba y la besaba para desearle buenas noches, le dijo a la niña que les animara a no matar a nadie más. Le dijo: «Di, no mates a nadie». La niña, que apenas podía hablar y estaba somnolienta, repitió las palabras, y Dietemann dijo: «Está bien, ya que lo pediste». La transcripción disponible continúa durante unas 12 páginas más o algo así, pero no vale la pena agregar nada más de ella. Es solo el mismo tipo de charla repugnante entre dos monstruos que veían a sus víctimas como puntos a sumar contra otro asesino. Habiendo escuchado lo suficiente, la policía estaba lista para hacer su movimiento. Se les presentó una oportunidad cuando Dietemann salió del apartamento para tirar una bolsa de basura al contenedor. Lo rodearon, lo sometieron y luego tomaron la llave de su apartamento, sabiendo que la niña de 2 años seguía dentro. Un equipo SWAT entró en silencio y rodeó a Hausner cuando estaba de espalda. Al parecer, estaba mirando hacia el mesón de la cocina, y cuando se dio vuelta y vio que ahora estaba al otro lado del cañón de un arma, gritó: «¡Jesucristo!», y cayó al suelo, permitiendo que lo arrestaran. Después de poner a Dietemann y Hausner en celdas separadas y entregar a la niña a los servicios de protección infantil, comenzaron a registrar el apartamento. Encontraron cuadernos que detallaban la ola de crímenes, una tabla de puntuaciones, mapas de los tiroteos y cajas de periódicos que los mencionaban a ellos y los asesinatos del asesino de Baseline. Los siguientes días pasaron rápidamente.
Mientras hablaban con antiguos amigos y familiares de los hombres, la policía descubrió que Hausner era custodio en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor y había trabajado allí durante 6 años, desde 1999. También trabajaba a medio tiempo como fotógrafo en Ringside para la revista Ring Sports y actuaba como ladrón a sueldo, robando productos específicos para personas. Poco antes de su arresto, como parte de su trabajo como fotógrafo, Hausner había entrevistado y fotografiado al boxeador de peso pesado Mike Tyson mientras entrenaba. Cuando le preguntaron sobre esta entrevista años después, Tyson recordó a Hausner como un tipo pequeño pero simpático, y esa era la mejor manera de describirlo. Era bajo, modesto, un poco tímido. Nadie en su vida personal sospechaba que fuera capaz de ser un asesino. Sin embargo, mientras interrogaban a los hombres, la policía se dio cuenta de algo. Como la mayoría de las duplas de asesinos seriales, uno de los hombres tomaba naturalmente el control sobre el otro, y aunque Dietemann era más alto, más corpulento y más intimidante que su compañero de rostro de rata, Hausner claramente estaba a cargo y disfrutaba matar mucho más que Dietemann. Durante sus interrogatorios separados, Hausner cerró la boca y afirmó ser ignorante, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Dijo que creía que lo habían arrestado por robo y posesión de metanfetamina. En cambio, Dietemann, por otro lado, mostró remordimiento y confesó todo. Según los detectives, Hausner había querido ser un asesino serial desde que era un niño, y aunque su historial criminal no existía en los papeles, tenía una larga historia personal de violencia, incendio y destrucción de propiedad. También albergaba un profundo odio hacia las trabajadoras sexuales, los miembros de pandillas, los indigentes, así como hacia cualquier otra persona a quien considerara subhumana. Él era el cerebro detrás de los tiroteos y Dietemann ni siquiera fue su primer compañero de asesinatos. Antes del descanso de 6 meses en los tiroteos, entre diciembre de 2005 y mayo del 2006, el hermano de Dale Hausner, Jeff Hausner, supuestamente había participado en los tiroteos antes de que Dietemann se mudara a la ciudad. Los tiroteos habían parado porque Jeff consiguió un trabajo y Dale no se sentía lo suficientemente cómodo para matar solo, supuestamente. Fue en ese momento cuando reclutó a Dietemann para que tomara el lugar de Jeff, según lo alegado. La razón de que la palabra supuestamente esté subrayada es porque, aunque las autoridades sospechan que Jeff Hausner estuvo involucrado en los tiroteos, no será condenado debido a la falta de pruebas. Sin embargo, será condenado por apuñalar a 2 hombres durante el periodo de los tiroteos, porque uno de los hombres sobrevivió y lo identificó. Se le dará una sentencia de cadena perpetua por asesinato, pero no se mencionará de nuevo en relación con los tiroteos en serie debido a la falta de pruebas en su contra. Volviendo a los hechos establecidos, la policía dice que, sin importar cuándo Dietemann empezó a matar, estaba bajo el control de Hausner durante los ataques y solo actuaba de manera dura para impresionar a sus amigos. Dietemann en realidad se odiaba a sí mismo por lo que había hecho. Por supuesto, era tan culpable como Hausner, pero también había estado solo y vulnerable cuando Hausner lo reclutó. Según el propio Hausner, en entrevistas posteriores, Dietemann no tenía el estómago para matar, y fue por esta razón que insistió en que Dietemann se mudara a su apartamento. Quería mantenerlo vigilado y asegurarse de que no le contara a nadie lo que estaban haciendo. Desafortunadamente, había olvidado que el alcohol afloja los labios más rápido que cualquier otra cosa. Mientras estaba en prisión y esperando juicio, Dietemann continuó mostrando mucho remordimiento por sus acciones y dijo que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que permitió que Hausner le envenenara la mente al arrastrarlo a su mentalidad retorcida, violenta y vengativa. Sin embargo, también declaró que no estaba tratando de disminuir su papel en la serie de crímenes. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, pero este acuerdo de culpabilidad no fue más que una declaración de culpabilidad. Dietemann aceptó el trato sin la exclusión de la pena de muerte para poder testificar en contra de Hausner en el inevitable juicio de este. 2 años después, Hausner se presentó ante un jurado y se le leyeron los cargos en voz alta. 25 cargos de tiroteos desde un vehículo, 17 cargos de asalto agravado, 18 cargos de intento de asesinato en primer grado,
9 cargos de crueldad hacia los animales, así como 3 violaciones de armas de fuego, 2 cargos de conspiración y un cargo de incendio provocado. Hausner seguía proclamando su inocencia. Sin embargo, un desconsolado Dietemann pasó 3 días en el estrado confesando todo lo que la pareja había hecho. Los asesinatos de Robin Blanczek y otros más fueron contados en detalle, así como los recuerdos vagos de otros crímenes que habían cometido mientras estaban drogados. El juicio duró 7 meses y durante el mismo, Hausner tomó el estrado para defenderse. Sin embargo, su testimonio no se pareció en nada al de Dietemann. Él afirmó que Dietemann había actuado solo y que había usado su auto y armas para cometer los crímenes mientras él dormía para ir a trabajar. Declaró que era un hombre pacífico al que le gustaba fotografiar cajas, y honestamente, no es la peor defensa que se haya escuchado, considerando las circunstancias. Pero básicamente, ignoró toda la evidencia presentada por la fiscalía, muy probablemente porque no había forma real de refutarla. La grabación de sus conversaciones era condenatoria, y las imágenes de vigilancia, los registros telefónicos y las pruebas balísticas encontradas en el auto colocaban a Hausner en la escena de varios de los tiroteos. Para refutar sus afirmaciones de ser un hombre pacífico, la fiscalía también presentó a su exesposa para testificar. Ella contó cómo había sido golpeada repetidamente, abusada verbalmente y amenazada con un arma en múltiples ocasiones. También relató que su exmarido una vez la había desnudado a la fuerza en la calle, después de enterarse de que llevaba puesto el mismo atuendo que usó en una cita con otro hombre. Durante los alegatos finales, el fiscal principal, Vince Imbordino, declaró: «No parece gran cosa. Podrías cruzarte con él en la calle y no notarlo. No tiene pinta de asesino. El mal no tiene rostro. Cuando este juicio termine, sin importar el resultado, espero que la gente lo recuerde por lo que es, un cobarde ordinario que cometió una serie extraordinaria de crímenes». El jurado no tardó mucho en deliberar. Lo declararon culpable en todos los casos, excepto en 2 homicidios donde no había suficiente evidencia. Durante su sentencia, Hausner dejó de lado su fachada de inocente y adoptó la personalidad de asesino en serie que tanto había deseado. Se comparó con Charles Manson frente a la corte diciendo: «Cuando piensen en Manson dentro de 50 años, pensarán en Hausner». Luego, suplicó que se le aplicara la pena de muerte y el juez le concedió su deseo, enviándolo al corredor de la muerte para esperar su destino. Mientras lo sacaban de la sala, Hausner miró a cada uno de los miembros del jurado y con alegría les dio las gracias uno por uno. Incluso hizo un gesto de pulgar arriba a las cámaras antes de ser llevado. Un mes después, Dietemann enfrentó su propia sentencia. El juez escuchó sus súplicas de clemencia, sus múltiples disculpas y los detalles de su testimonio contra Hausner. Le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y hasta hoy sigue en prisión. En cambio, Hausner estaba demasiado ansioso por ser ejecutado. No esperó a que el estado de Arizona cumpliera su sentencia. Su cuerpo fue encontrado en su celda en el año 2013 tras una sobredosis de antidepresivos. Los tiroteos aleatorios cesaron de inmediato y el público pudo respirar un poco más tranquilo. Sin embargo, nadie pudo relajarse del todo, porque el asesino de Baseline seguía suelto. Una vez más, las vallas y volantes con el retrato hablado y la línea de denuncias vinieron al rescate. Surgió una nueva pista que rápidamente escaló a la prioridad máxima. La información vino de la Junta de Libertad Condicional de Arizona. El 4 de septiembre del 2006 se anunció que se había realizado un arresto en el caso del asesino de Baseline después de que se ejecutara una orden de allanamiento en una residencia al norte de la carretera Baseline. La dueña de la casa, Wendy Carr, estaba presente en ese momento, pero la policía no estaba allí por ella, sino por su esposo, Mark Goodot, de 41 años. Según las autoridades, al seguir la pista, los investigadores descubrieron que Mark coincidía bastante con el retrato hablado y que había sido liberado de prisión apenas 2 meses antes de que comenzaran los asesinatos de Baseline. Esto fue suficiente para llamar su atención, pero lo que realmente terminó de convencerlos fue el historial criminal de Mark. Como alguien que había entrado y salido de la cárcel repetidamente, Mark no era ajeno al sistema de justicia penal, y tampoco lo era su familia. De sus 12 hermanos, 6 tenían antecedentes penales, y de esos 6,
4 cumplían condenas graves en una penitenciaría federal por crímenes violentos. Según su padre, la carrera criminal de Mark comenzó cuando era apenas un niño, pero no fue hasta los 18 años que escaló a comportamientos violentos. En 1982, Mark y su hermano intentaron agredir sexualmente a una mujer, aunque ninguno fue condenado porque la víctima luego retiró su denuncia, probablemente bajo presión. En los años siguientes, Mark fue arrestado varias veces por delitos menores, pero no fue hasta agosto de 1989 que volvió a mostrar su lado violento. Esa noche, Mark atacó y secuestró a una mujer llamada Darlene Fernández usando una escopeta. La llevó a un hotel, donde la golpeó, agredió sexualmente y mantuvo cautiva durante aproximadamente 2 días. Sin embargo, antes de que Mark pudiera decidir qué hacer con ella, Darlene logró escapar y fue vista corriendo por medio de una avenida transitada. Estaba desnuda y gritando pidiendo ayuda. Mark la perseguía, pero afortunadamente 2 transeúntes intervinieron y Darlene pudo escapar. Furioso, Mark amenazó a los hombres con su escopeta y les ordenó que no hablaran de lo ocurrido. Pero ellos no obedecieron. Acudieron a la policía para corroborar la historia de Darlene. Esa misma noche, los agentes interrogaron a Mark, quien alegó que el acto sexual con Darlene había sido consensuado y que los 2 testigos habían irrumpido en la habitación del hotel, lo habían golpeado y luego secuestrado a Darlene. Una afirmación ridícula que se derrumbó cuando la policía señaló que Mark no presentaba signos de haber sido golpeado, excepto por algunas heridas en los nudillos. Fue arrestado en el acto y acusado de agresión agravada. Más tarde se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida, y ahí debería haber terminado la historia. Sin embargo, por razones desconocidas, Mark fue liberado bajo fianza mientras esperaba sentencia, y cometió más crímenes durante ese periodo. En 1990, entró a un supermercado Fry's con una escopeta y exigió dinero. Luego obligó a los cajeros y clientes a formar una fila mientras los sacaba al exterior, donde la policía ya lo esperaba. Fue rápidamente reducido y por esta acción fue arrestado y condenado por robo a mano armada. Este cargo, sumado al de agresión agravada, le valieron un total de 21 años tras las rejas. Eso significaba que debería haber estado en prisión hasta al menos el 2012, pero lamentablemente no fue así. Mientras Mark cumplía su condena, su esposa, Wendy Carr, no se divorció de él. En lugar de eso, decidió apoyarlo hasta su liberación. Wendy declaró públicamente que creía en la versión de los hechos de Mark y que había sido incriminado por el Departamento de Policía de Phoenix por ser negro. Además, al parecer, no tenía ningún problema con que, según el propio Mark, él había estado en ese hotel ese día para tener sexo consensuado con otra mujer. Sin embargo, no cuestionó su participación en el robo porque, bueno, como podría. Todo el incidente había quedado grabado en las cámaras de seguridad y había más de una decena de testigos. Para justificar su comportamiento, Wendy afirmó que a Mark lo habían pateado demasiadas veces cuando estaba abajo y que no se le podía responsabilizar por sus acciones ese día. Dijo que la infancia de Mark había estado llena de abuso verbal y físico, que sus padres se habían separado cuando él era pequeño y que sus 12 hermanos habían tenido que criarse solos. También mencionó que las drogas eran parte de su vida diaria mientras crecían. Todos sus hermanos mayores eran consumidores y traficantes. Ahora bien, aunque no hay dudas de que Mark venía de un hogar disfuncional y abusivo, no hace falta decir que eso no excusa sus acciones. Todos tenemos una historia personal, y Wendy estaba simplemente en negación, siendo ingenua o quizás simplemente era tonta. De cualquier manera, la verdadera tragedia de toda esta historia es que su lucha por liberar a su esposo llevó a Mark frente a una junta de libertad condicional. Mark había sido un prisionero modelo, y en 2004, 8 años antes de lo que le correspondía salir, se presentó ante la Junta de Clemencia Ejecutiva de Arizona y afirmó que era un hombre cambiado, reformado y listo para reintegrarse a la sociedad. Dijo que quería volver con su esposa, conseguir un trabajo en construcción, tener hijos y trabajar duro para compensar a la sociedad por sus acciones. La Junta de Libertad Condicional destacó: la transformación de Mark, de un joven problemático a un hombre maduro, arrepentido, ambicioso e introspectivo, ha sido inspiradora.
Aunque Mark podría haberse hundido en el abismo del resentimiento y la ira, ha elegido ver el lado positivo de la vida y las muchas posibilidades que ofrece. Como ya se mencionó, la ola de crímenes de Mark comenzó menos de 2 meses después de su liberación. Al ejecutar las órdenes de registro en la casa de Mark y Wendy, la policía descubrió varias pruebas que lo vinculaban a los crímenes. Un par de zapatos deportivos blancos y una máscara de esquí negra salpicadas con gotas de sangre, así como una pequeña bolsa de plástico con joyería de mujeres. Uno de los anillos dentro de la bolsa pertenecía a Tina Washington, la maestra que había sido asesinada detrás de un restaurante 8 meses antes. La inscripción decía: «Te amamos, mamá». Más tarde ese día, Mark fue arrestado cuando llegó a casa del trabajo. En su bolsillo encontraron una bolsita de cocaína y un celular. El teléfono estaría vinculado a Sofía Núñez, una de las víctimas que Mark no había elegido al azar. La había conocido en un bar poco antes de su muerte. Había obtenido su número y la llamó varias veces, intentando quedar para tener sexo casual. Cuando ella dejó de responderle, la mató. Mark fue llevado a la comisaría, procesado y acusado por los asesinatos de Baseline. La policía esperaba que le agradecieran por su arduo trabajo, pero para su sorpresa, en lugar de eso, recibieron un inesperado rechazo por parte de los amigos y vecinos de Mark. Según ellos, Mark nunca había mostrado indicios de ser el asesino. Él y sus vecinos habían hecho asados juntos, y a Wendy y Mark se les veía frecuentemente haciendo caminatas y paseando en bicicleta para ejercitarse. Aunque sabían que había estado en prisión y que se había declarado culpable, no se lo reprochaban. Al igual que Wendy, creían que simplemente había aceptado el acuerdo en 1990 para cumplir menos tiempo del que habría recibido si su caso hubiera ido a juicio. Llevaron sus preocupaciones a los noticieros en su defensa y afirmaron que la policía estaba intentando culpar a un hombre inocente porque estaban desesperados por encontrar a un sospechoso. Este grupo causó un gran problema de relaciones públicas para el departamento, pero los investigadores lograron darle la vuelta a la situación. Señalaron que era el carisma de Mark lo que le había permitido esconderse a plena vista durante tanto tiempo. Al igual que Dale Hausner y Samuel Dietemann, Mark tenía un trabajo y parecía normal. También sabía cómo tranquilizar a las personas cuando se acercaba a ellas. Cuando llegaron los resultados del ADN, que demostraron sin lugar a dudas que él era el asesino, sus seguidores poco a poco se retractaron. El juicio de Mark, que no se llevaría a cabo hasta 2011, lo enfrentó a un total de 74 cargos. Entre ellos, 30 cargos por agresión agravada, 12 por robo a mano armada, 10 por secuestro, 9 por asesinato en primer grado, 9 por agresión sexual a una joven, 5 por agresión sexual, 4 por intento de robo a mano armada, 3 por intento de agresión sexual, 3 por abuso sexual y 3 por exhibicionismo indecente. Para los que llevan la cuenta, eso sumaba 71 delitos graves. De ellos, fue declarado culpable de 67, incluidos los 9 asesinatos en primer grado. Al ser parte de la ola de crímenes más brutal en la historia de Phoenix, el juez no dudó en imponer el castigo máximo. Sentenció a Mark Goodall a morir 9 veces en la silla eléctrica, y luego añadió 1.116 años de prisión por los demás delitos. Después, le impuso 438 años más por las agresiones sexuales a las niñas del inicio de nuestro episodio. En total, su sentencia fue de 1.634 años de prisión, más la pena de muerte 9 veces. Aún espera su ejecución. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,